Bienvenidos a este estudio de la hermenéutica. Vamos a ver este tema durante varias sesiones. Y primero quiero agradecer al pastor Germán Moisés López Vázquez y a la Iglesia Convivencias Cristianas por todo su esfuerzo para la producción de estos videos. En estos estudios vamos a contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es la hermenéutica? Luego, ¿por qué es necesaria la hermenéutica? Luego, ¿qué es la inspiración de la Biblia? ¿Cuáles son algunas evidencias de la inspiración de la Biblia? ¿Cuáles son las herramientas básicas para el estudio de la Biblia? Y al final, ¿cuáles son los 5 principios de la hermenéutica? Ese va a ser básicamente nuestro bosquejo en estos días. En estos días, estas sesiones de la hermenéutica. Vamos a orar un momento. Padre, pedimos tu ayuda ahora en estos estudios. Espíritu Santo, te pido que tú me ayudes a mí y que tú ayudes a cada uno de nosotros que estamos escuchando también, para que podamos estar mejor capacitados para usar bien tu palabra, para entender bien tu palabra. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra escrita. Tenemos ese privilegio de tener ese tesoro en nuestras manos, y nuestro deseo es honrarte y glorificarte por medio de entender bien y enseñar bien tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere conseguir los apuntes que estamos usando en estos estudios, me puede escribir a mi correo, que es rob@cfunion.org. Ahí lo puede ver en su pantalla, rob@cfunion.org, y le hacemos llegar gratuitamente estos apuntes para que sea más fácil y saque más provecho de los estudios. Entonces vamos ya a entrar en la materia. La definición de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos para fijar su sentido. O sea, es la definición secular de hermenéutica. Pero la hermenéutica bíblica es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico para entender correctamente su significado. Repito, la hermenéutica bíblica es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico para entender correctamente su significado. Y nos preguntamos, ¿por qué es necesaria la hermenéutica? Esta palabra que casi nunca la usamos, ¿verdad? O más bien nunca, podemos decir. La hermenéutica es necesaria para determinar el significado de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo de esto es para evitar el error. Si entendemos, interpretamos y entendemos bien la Biblia, vamos a evitar el error, tanto en lo que creemos como en lo que enseñamos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, le invito a buscar en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Y los versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense de la importancia. Si torcemos el significado de la Biblia, podemos perdernos. O sea, esto es cuestión de vida y muerte. Es cuestión de nuestra salvación eterna. Porque si torcemos el significado de la palabra de Dios, hasta podemos perdernos, dice Pedro. Una cosa así de paso aquí, que dice Pedro acerca de las cartas de Pablo, dice: algunas de las cosas que él escribió son difíciles de entender. Eso me consuela, que si ni Pedro entendía bien a veces lo que escribió Pablo, si yo no entiendo todo, usted no entiende todo, nos da cierto consuelo. Si el apóstol Pedro también halló algunas de esas cosas difíciles. Ok. Otro texto que nos habla de la importancia de evitar el error se encuentra en Tito 1, del 9 al 11. Tito 1, del 9 al 11. Aquí Pablo está dando los requisitos para los ancianos, para los obispos. Y él dice así, comenzando en el 9, Tito 1, 9. El anciano, el obispo, tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El anciano, el pastor, el líder espiritual en la iglesia necesita retener bien esta palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no desviándose. Y uno de los propósitos es convencer a los que contradicen, los que traen otra doctrina, estos contumaces, rebeldes que enseñan otras cosas y trastornan casas enteras. Hace muchos años yo era copastor en la iglesia bíblica en McAllen, Texas, y yo estaba con mi hermano Esteban, que era el pastor, y habló un hermano de la iglesia que había recibido algunos mormones en su casa y ahí como que estaban necesitados de ayuda. Entonces fuimos allá inmediatamente, dice Esteban, vamos para allá, y me llevó con él. Y como él sabía las escrituras bien, él pudo tapar la boca de estos falsos maestros. Pero si el pastor no sabe, si el anciano no sabe, ¿cómo puede ayudar al creyente? Si entendemos la importancia de determinar el significado correcto de la Biblia para evitar el error. Tenemos un ejemplo positivo de esto en Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Hace poco tomamos café con esta pareja, todavía siguen fieles en la iglesia, los hermanos que nos hablaron para que fuéramos a su casa, y ellos se acuerdan todavía de eso y agradecen al hermano Esteban, a mi hermano, por haber ido y por haberles ayudado en ese momento. Pero ¿por qué pudo hacerlo? Porque estaba bien cimentado aquí. Ok, Hechos 17, 11, hablando de los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, entusiasmados de recibir la palabra, deseosos de escuchar la palabra, pero también escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No tragaron todo lo que Pablo decía.
escuchaban a Pablo hablar, le escuchaban predicar y enseñar, pero de ahí iban a sus casas, sacaron en ese tiempo era el Antiguo Testamento lo que tenían, y escudriñaban, estudiaban para ver si lo que Pablo decía checaba con la Biblia, si estaba de acuerdo con lo que ya estaba escrito. Es lo que debemos de hacer, no ser criticones. Es otra cosa, ¿verdad? No, buscar defectos no estamos hablando de eso, pero sí checar. El hecho de que alguien sea muy elocuente, que sea muy carismático, no quiere decir que lo que está enseñando es Biblia, es correcto. Y por eso la importancia de la hermenéutica, de poder escudriñar la palabra y checar esto, lo que este hermano enseña, ¿está de acuerdo con la Biblia o nomás habla bonito? Si me explico. Hace como 7 años, no sé, quizás más, mi esposa compró quesos de un hombre que andaba vendiendo en la calle. Había comprado de él antes, y los dos comimos. Y luego yo me fui de viaje. Y unas horas, yo creo que un día o dos después, los dos nos enfermamos. Los dos ahí. Y feo, nos intoxicamos. Ahí algo en el queso no estaba bien. Lo que comemos sí nos puede afectar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si comemos cosas contaminadas, enseñanza falsa, incorrecta, sí nos afecta. Entonces es importante interpretar bien este libro, y por eso estos estudios. Primero, para evitar el error, pero también tiene su lado positivo. Queremos entender bien la Biblia, interpretar bien la Biblia para enseñar la verdad correctamente. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. La segunda carta de Pablo a Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Una cosa es usar la palabra de verdad, otra cosa es usar bien la palabra de verdad. Yo tengo muchos años de ser cristiano, muchos años, y yo he escuchado cosas, hermanos, que hasta de hermanos buenos, o sea, dejando fuera los falsos, pero que uno dice, ¿qué? ¿Que cómo? No, hermanos, Dios nos ayude. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de enseñar a niños, o enseñar a jóvenes, o enseñar a la congregación, o en una célula. Tenemos ese gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Lo importante es ser aprobados por Dios. No que les guste tanto a los hermanos, pues qué bueno si les gusta, pero si les guste o no, ser aprobados a Dios. ¿Y cómo ser aprobados a Dios? Procurar con diligencia, estudiar. Nada, hermanos, al ahí se va. 5 minutos el sábado en la noche, pues al cabo son niños, no van a ser. ¿Cómo que al cabo son niños? ¿A poco vamos a dar cosas crudas a nuestros hijos de comida? No, queremos darles lo mejor, ¿sí? Mamás, ¿verdad que sí? Lo más nutritivo. Así espiritualmente, aunque sean niños, aunque sean 2 personas, vale la pena ser diligentes y usar bien esta palabra para cimentar bien, ayudar bien a los hermanos a crecer en la fe. En esta misma carta, capítulo 3, segunda de Timoteo 3:15, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy hermoso esto. O sea, es el encargo que tenemos. Tenemos las sagradas escrituras, la palabra de Dios inspirada en nuestras manos. Entonces debemos de enseñarla bien. Debemos de usar bien esta palabra. En Mateo 28, 18 al 20 tenemos la gran comisión, lo que nosotros llamamos la gran comisión. Cuando Cristo en Galilea está dando este mandato, estas instrucciones a sus discípulos. Mateo 28, 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el encargo de Cristo. Hacer discípulos en todo el mundo, bautizarlos y luego enseñarles que todo lo que Cristo nos dijo. ¿Y cómo queremos enseñarles esto? ¿A medias o ahí se va, como dije? No. Bien, queremos enseñar bien esta palabra. A tomar esta tarea muy en serio, este privilegio y esta responsabilidad, cumplir bien ante Dios para ser aprobados por Él. Y tenemos un ejemplo de esto en Esdras, en el Antiguo Testamento, Esdras 7:10. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que hizo precisamente lo que estamos diciendo. Esdras 7, capítulo 10, antes de Nehemías, después de segundo de Crónicas. Si encuentras Crónicas, ya estás cerca. Si estás en Nehemías, ya te pasaste. Ok, Esdras 7:10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras iba a enseñar la palabra, pero antes de enseñar, él obedeció. Y antes de obedecer, inquirió, estudió, se profundizó, investigó. ¿Ok? Tenemos que recordar ese orden: inquirir, obedecer, enseñar. ¿Ok? Y Esdras fue un maestro excelente de la palabra de Dios, porque hizo precisamente esto. Y comienza en el corazón. Hay que preparar el corazón para hacer esto. Ok, entonces esa es la importancia de la hermenéutica, para evitar el error y para enseñar bien la verdad, para usar bien la palabra de verdad. Ahora vamos a pasar a la cuestión de la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Como es la palabra de Dios, tenemos que ver un poquito de esto antes de entrar directamente en lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la inspiración de la Biblia? La inspiración de la Biblia es esta: la influencia sobrenatural, o sea, de parte de Dios, en los escritores de la Biblia, por medio de la cual sus escritos tienen autoridad divina y no contienen errores en los autógrafos, o sea, los escritos originales. Repito, la inspiración de la Biblia es la influencia sobrenatural en los escritores de la Biblia, por medio de la cual sus escritos tienen autoridad divina y no contienen errores en los autógrafos, o sea, en los originales, los escritos originales. Si la Biblia solamente fuera un libro humano, no nos preocuparíamos tanto, porque pues, al fin y al cabo hay muchos libros, cada cabeza es un mundo, cada uno puede escribir su libro, no hay problema, pero
la Biblia fue inspirada por Dios. Estas son palabras de Dios. Es un libro humano, sí, pero un libro humano y divino. O sea, un libro escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios. No es como cualquier otro libro. Es un libro con que al estar escribiendo, Dios puso su mano sobre ellos, el Espíritu Santo obró en sus mentes de tal manera que son palabras de Dios también. Son palabras de Pablo, son palabras de Jeremías, pero también son palabras de Dios. ¿Okay? Eso es lo que hace diferente la Biblia a cualquier otro libro, que es inspirada por Dios. Y por eso sus palabras tienen autoridad divina. Este libro es Dios hablando. Dios está hablando aquí, no es solamente Pablo, ¿sí? Es Dios. Cuando leemos cualquier cosa, aunque no nos guste, decimos, ay, pues Dios, si yo no estoy de acuerdo con algo aquí, Dios, tú no estás equivocado, yo estoy equivocado. ¿Sí me explico? Porque hay cosas que incomodan en la Biblia. Como dicen de la verdad no peca, pero sí incomoda. Pues la verdad de la Biblia a veces sí incomoda, pero no por eso tenemos el derecho de desecharla y decir, pues al cabo es Pablo, al cabo es Santiago, nada más. No, es Dios que está hablando aquí. Por eso la Biblia tiene autoridad divina. Y también por eso cuando Pablo escribió, no hubo errores en lo que escribió. Cuando Jeremías escribió, no escribió ningún error. Yo escuché de segunda mano y nadie me dijo ningún nombre, por eso, gracias a Dios, no sé. Pero yo escuché que un pastor cristiano, dijo, pues a lo mejor, no sé de qué pasaje, a lo mejor se equivocó Pablo. ¿Cómo que a lo mejor se equivocó Pablo? No se equivocó Pablo. ¿Por qué? Su nombre puede equivocarse, sí, pero cuando escribió sus cartas, él fue inspirado por Dios. Y por eso no tiene error lo que Pablo escribió, lo que Santiago escribió, lo que Juan escribió. Sí, la inspiración de la Biblia es esa influencia. Podemos decir que es un misterio. No sabemos cómo operó el Espíritu Santo en estos varones, pero sí obró en ellos de tal manera que lo que escribieron fueron palabras de Dios. Y por eso tienen autoridad divina y no tiene error. Muy importante que entendamos eso. Bueno, vamos a volver rápidamente a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ya los leímos, vamos a volver a leerlos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos algunas cosas de la inspiración de la Biblia. Primero, dice, toda la escritura es plena. La inspiración de la Biblia es plena. O sea, no hay excepciones de que, pues esta parte sí fue inspirada y esta parte no tanto. No, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. Importante entender eso, que es plena la inspiración. Es completamente inspirada desde principio y a fin. También vemos aquí que es verbal, no verbal en el sentido de oral, sino en el sentido, como dice el pequeño Larousse, que es relativo a la palabra. Cuando dice la escritura, ¿qué es inspirada? Es la escritura, lo que se escribió. Escritura habla de algo escrito, ¿sí? Lo que los autores escribieron, eso es inspirado. No solo los conceptos. Algunos dicen como que Dios dio algunos conceptos generales a Pablo y a Santiago, a Mateo, y de ahí ellos escribieron. No, son las palabras que son inspiradas. Por eso podemos tener confianza en la Biblia, porque son las escrituras que fueron inspiradas, no las ideas de Pablo.
¿sí? No los conceptos de Pablo, sino las mismas palabras escritas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y por último, la inspiración de la Biblia es divina. Fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo que hemos venido diciendo. Para ver otra comprobación de esto, vamos a 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 de Pedro 20 y 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, cuando dice la Escritura se refiere al Antiguo Testamento, principalmente, dice, es de interpretación privada, porque nunca, ¿cuándo? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no son escritos humanos aquí. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? No son libros humanos solamente, son libros de hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Y reiterando la importancia de la inspiración de la Biblia, es que la autoridad de la Biblia está basada en el hecho de que Dios mismo la inspiró. La Biblia no es solamente un escrito de los hombres, es un libro escrito por hombres inspirados por Dios. Si tenemos esto, ya tenemos la base de todo en nuestra vida. Si entendemos esto, tenemos la base de todo, entendiendo que la Biblia es inspirada por Dios. En un sentido, ya la hicimos. Si tenemos dudas de este libro, no tenemos ninguna base. Por eso la gente hoy en día no sabe ni qué hacer con sus vidas, cómo actuar en sus matrimonios, porque tienen que agarrarse de cualquier cosa para ver qué dice este psicólogo o qué dice este maestro. Nosotros tenemos una palabra sólida, una palabra sin error, una palabra divina, algo que Dios nos ha dejado. Este es un tesoro hermoso y rico. Bien, pues ahí vamos a terminar la primera sesión y luego seguiremos en la siguiente, en la sesión número 2, hablando de las evidencias de la inspiración de la Biblia.